Muy bien, hermanos, ¿qué les parece si abrimos nuestra Biblia en el libro de Isaías? En el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Y hoy vamos a hablar de la Navidad, y les doy el título de esta predicación, se llama El regalo inmerecido. Y me regalan un amén cuando estén ahí, hermanos. Muy bien. Isaías 9, versículo 6. ¿Estamos ahí? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor como está escrito, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Queremos ser edificados, Señor, con tu palabra, Señor, sobre ese fundamento, Señor, que es tu Hijo amado, Cristo Jesús, y que gracias a Él hemos recibido la llenura del Espíritu Santo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo que hable en nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Hoy, como en otros años, se celebra la Navidad. Miren, y cayó 24 este domingo. Hoy, como en otros años, se celebra y estamos celebrando la Navidad. Y como en otros años, muchos celebran lo que no entienden. Y lo único que entienden de Navidad es lo que viene en las tarjetitas de Navidad. Hay unos que pues, no saben ni siquiera que, imagínense, chinos celebrando la Navidad y no son cristianos. Y no entienden ni siquiera Christmas. Christmas habla de Cristo, nacimiento de Cristo. Y celebra Navidad, así como en otros países, pero es más que nada una mercadotecnia, o sea que el mundo tomó esta fecha para aprovechar y manejarlo en la mercadotecnia para hacer sus ventas, ya sea de lo que sea, y ponen a un Santa Claus, a un Papá Noel, como lo quieran llamar. Y distorsionan el sentido y lo que viene siendo el entendimiento de lo que es la verdadera Navidad. Veamos de que para muchos de ellos la Navidad lo rebajan a comidas, bebidas, regalos, luces, viajes y más. Y sin embargo celebran lo que no entienden y solo lo usan como pretexto para darle rienda suelta a sus instintos de libertinaje con excesos, hundiéndose más y cada vez más en el pecado. Muchos piensan que la Navidad o una posada es abrir botellas y emborracharse y convivir y echar chistes y todo, y eso nada tiene que ver con lo que es la Navidad. De hecho, yo recuerdo que en mi juventud nos invitaban a muchas posadas ya como jóvenes, pero no era más que la posada de X escuela, la posada de X compañía de trabajo. Íbamos, pero es más, ni el rosario sabían. O sea, no sabían nada lo que era nada. Supuestamente se debe de celebrar la Navidad, el nacimiento de Jesús, pero nada que ver. Ni siquiera era todo lo contrario. Tomar, baile, fumar y hacer todo tipo de barbaridades. Y cada vez nos hundíamos más en el pecado al no tener el entendimiento de lo que es la Navidad. Entonces, y hay otros que se van al otro extremo donde no quieren celebrar nada de Navidad. Entonces, pastor, ¿nosotros los cristianos podemos celebrar la Navidad o no? Bueno, la respuesta es no solo podemos, sino debemos celebrarlo con un verdadero entendimiento en las Escrituras, no por la fecha, sino por el acto más misericordioso de parte de Dios en manifestarse en carne. Grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Hace unos días escuché a un pastor muy famoso que creo que a veces el entendimiento, o porque creemos que sabemos mucho, o porque tenemos una trayectoria, creemos que lo que decimos es verdad,
al no escudriñar o al no entender o al aferrarnos a mi entendimiento y no abrirnos vamos a decir así, no al mundo, sino al verdadero sentido de la Navidad. Este pastor decía, todos aquellos que celebran la Navidad son hijos del diablo. Y lo gritaba y lo predicaba, no son hijos de Dios. Y la gente aplaudía y amén, gloria a Dios. Y qué terrible de que el entendimiento que tenga esta persona va a ir contaminando a los demás. Para empezar, cuando dijo, se van a ir al infierno todos los que celebran Navidad. Y eso es traer condenación. Y miren, hasta donde yo puedo, a veces ustedes me escuchan decir, yo solamente leo lo que está aquí. Y aquí dice que los idólatras, los borrachos, los homicidas, los homosexuales, los que se echan con varón, los mentirosos, los borrachos, todo eso, no heredarán el reino de Dios. Alguien me dice, no, ese pastor a todos los echa al infierno, hablándose de mí. Ahora yo pequé por ti, ahora yo me emborraché por ti, ahora yo porque adultero, tú adulteras, entonces yo soy el culpable. No. Aquí el hecho de que yo diga algo y que diga, estoy avalando, más bien la palabra de Dios me avala de lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, dice, no heredarán el reino de Dios. El hecho de que no lo diga no quiere decir que no se van a ir al infierno. Yo no los estoy echando al infierno. Alguien dijo, no, Dios es un Dios tan bueno que a nadie va a echar al infierno. No. Bueno, para entenderlo, es cierto, tiene toda su boca llena de verdad. Dios no manda a nadie al infierno. Somos nosotros los que voluntariamente nos echamos el clavado al infierno, porque el infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Pero somos nosotros los que voluntariamente nos echamos al clavado al no obedecer, al no recibir el regalo de Dios, ese regalo inmerecido. Entonces ya es nuestra opción decir, no, es cierto que Dios no echa a nadie al infierno. Somos nosotros los que decidimos. Entonces, cuando me dicen, no, a todos los echas al infierno, no, yo no. No, a mí no me salpique. Porque yo no estoy pecando por usted. Usted está decidiendo no aceptar el regalo de Dios. Es todo lo que usted está haciendo. Pero por otro lado, yo no tengo la autoridad, mucho menos de echar, tú te vas a ir al infierno. No. Cuando yo digo algo es porque está avalado por la palabra de Dios. Pero ¿quién es este pastor para decir, esos que celebran Navidad se van a ir al infierno? No, porque entonces tú estás basando la salvación por obras. Y tú estás diciendo que voy a perder mi salvación porque hago una celebración. Y ciertamente hay tradiciones que nos condenan. Por ejemplo, el Señor Jesucristo le dijo, ustedes invalidan la palabra de Dios con sus tradiciones, pero no todas las tradiciones son malas. Ahora, todo está depende de dónde lo acomodes en tu corazón. Imagínate, no voy a celebrar Halloween porque sé que no es, aún así sean las tradiciones de por años y siglos. No voy a celebrarlo porque es el Día de las Brujas, imagínate. No voy a celebrar eso. Pero el celebrar Navidad, ¿qué es Navidad? Para algunos, como les digo, no entienden lo que es. Y Navidad viene de la palabra natividad, donde en el latín habla de Navidad, yo lo busqué en el diccionario, simplemente dice natividad de Jesucristo. ¿Y qué es lo que leíamos al principio? Porque un niño nos es nacido. Un niño nos es nacido. ¿Qué niño nos es nacido? Bueno, está hablando de la profecía mesiánica, donde está hablando Isaías 700 años antes de Cristo, que iba a nacer el Mesías, que una virgen concebiría, iba a nacer y le pondrían el nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, no podemos esconder eso, porque eso es lo que significa Navidad. Navidad es un niño nos es nacido. Es gracias a la muerte de Jesús que obtuvimos la vida eterna al creer en su nombre. La Biblia nos autoriza en ser llamados y nos dice que, mas a todo aquel que ha creído en su nombre, Dios le ha dado potestad de ser llamado hijo de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de varón ni de sangre, sino de Dios, porque hemos creído en su nombre.
Ahora, el creer en su nombre implica en creer en el sacrificio redentor de Cristo Jesús. Entonces eso me autoriza para ser llamado ser llamado un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hay otras personas, por ejemplo, creen que su padre es Dios, pero no se comportan como un hijo. Dice el mismo Señor Jesucristo: si soy Señor, ¿dónde está mi obediencia? Si soy Padre, ¿dónde está mi honra? Si decimos Padre nuestro, bueno, primero tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Somos hijos en la creación, nada más. Pero para ser llamado hijo de Dios es que he recibido al Señor Jesucristo, y entonces ahora sí puedo ser llamado hijo de Dios. De otra manera, pues no soy hijo de Dios, soy hijo de la creación, ahora sí que de Dios. Pero no, eso, imagínense, así como el Chapo, como el Mocha Orejas, como esos también son hijos de Dios en creación, pero no hijos de Dios para la herencia eterna que es en su Hijo. Bueno, aquí habla de que es gracias a su muerte de Jesús que obtuvimos la vida eterna al creer en su nombre, en su obra redentora. Pero ¿cómo hubiera muerto si no hubiera nacido? Pues celebramos para nosotros lo más importante, para nosotros los cristianos, fue la muerte, porque gracias a ella tenemos la vida eterna y la celebramos en la comunión, en la cena del Señor, lo que se le conoce como la Eucaristía, donde se celebra haciendo un recordatorio de su sacrificio, partiendo el pan y bebiendo el vino, que es algo simbólico, y toma uno el pan y el vino, celebrando ahora sí que la venida del Señor, el compromiso que hizo el Señor. Dice: y no volveré a beber esta copa hasta que esté en el reino de los cielos, hablando del compromiso de su fidelidad, de que viene por su novia. Ahora vemos de que, pero tampoco debería de ser menos importante su nacimiento, sin tomar en cuenta la fecha, por supuesto, sino el hecho. ¿Por qué? Porque en las Escrituras no nos dice qué día nació. Como hace un rato decía el hermano Amílcar, no hay, de hecho, no se cree que sea en esta época de diciembre, porque menciona que cuando nació el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, menciona que los pastores estaban cuidando las ovejas, obviamente que a la intemperie, y un ángel se le apareció y dio las buenas nuevas de gloria a Dios en las alturas, porque ha nacido el Redentor, ha nacido Cristo, el cual os salvará, va a salvar a su pueblo. Y es obvio que nadie va a sacar las ovejas en el tiempo de frío. No, en el tiempo de frío ya están ahí, vamos a decir que en el corral, vamos a decir que están en un lugar donde no están a la intemperie. Por eso es obvio que no fue en estas fechas, en el tiempo de frío, en tiempo de diciembre. Pero sin embargo, bueno, también entiendo sobre lo que enseña el mundo, lo que enseña. Hay una verdad que es cierto que en los tiempos antes de Cristo se celebraba, por ejemplo, fiestas paganas como lo que es la Saturnina, todas estas fiestas que eran paganas. Sin embargo, el hecho de que sean paganas, ¿qué culpa tiene el cristianismo de pagar las consecuencias de que esa fecha la acomodó, en este caso en el siglo IV, la iglesia tradicional, que es el nacimiento de Jesús? Ellos pusieron la fecha del 25 de diciembre. Ahora, nosotros no estamos celebrando lo que es el día, como afirmándolo de que es ese día, porque toda enseñanza debe de ser filtrada con la palabra, bajo la palabra de Dios. Y como no está ahí la fecha, pues no me autoriza para decir que sí fue en este día. Pero como no dice tampoco, pues no puedo decir de que no fue en este día tampoco. Sin embargo, creemos que no fue en esta fecha, en esta época. Bueno, sino que estamos celebrando el hecho de que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Esto es gracia, esto se llama regalo inmerecido. ¿Nos merecíamos este regalo? Es una pregunta. ¿Nos merecíamos de que Jesús hubiera venido? Pues no nos merecíamos, porque lo único que nos merecemos tú y yo es el infierno, por pecadores. Ay, pastor, ya va a empezar. No, pues eso es lo que nos merecemos. La paga del pecado es muerte.
¿Hicimos algo para merecernos ese regalo? No, no hicimos nada. Es más, de hecho, en la salvación lo único que pudimos contribuir fue nuestro pecado, nada más. De ahí para allá nosotros no pudimos hacer nada. Por eso se llama regalo. Si es así, entonces ya no sería un regalo si decimos, no, es que yo me lo merezco. Yo no soy tan pecador, yo no soy tan mentirosa, yo no soy tan chismosa, yo no soy tan así, entonces no me merezco la condenación porque también he hecho cosas buenas. Pero los estándares de Dios son diferentes a los que nosotros creemos, porque muchos creemos o muchos creíamos de que pues yo no soy tan malo como el mocha orejas o cualquiera que me pongan, o la mataviejitas, o no es así. La paga del pecado es muerte. Una mentira nos apartó del reino de Dios. Y dice, todo aquel que dice que no miente, que no peca, hace mentiroso a Dios. Y Dios no es mentiroso. Entonces nos habla de que lo que es un regalo inmerecido. Nosotros no nos merecíamos a Jesús, nos merecíamos el infierno. Porque si decimos que si nos merecíamos a Jesús o nos merecíamos la salvación, entonces ya no es un regalo, no es gracia. Entonces sería un pago por lo que he hecho. Y pues no es así. La paga del pecado es muerte. Nos vendimos el pecado y lo que nos iban a pagar, ¿qué era? El infierno, la muerte, la separación. Dice, ya no es un regalo, sino, por ejemplo, tampoco no es una recompensa por las obras buenas que he hecho. Nuestras mejores obras, dice la Biblia, que son trapos de inmundicia delante de Dios. Aún así hayas ayudado a huérfanos, ancianos, hayas ayudado a las personas, hayas, no sé, regalado, dando regalos o un chequezote en el día de Navidad. Eso es simplemente para satisfacer tu conciencia. Sin embargo, delante de Dios sigues teniendo una deuda que es impagable. Y la única manera que puedes pagarle es con la fe, creyendo, recibiendo el regalo inmerecido, que se llama Jesús. Regalo, ¿qué significa regalo? Yo lo busqué en el diccionario y dice dádiva, que se hace voluntariamente o por costumbre. Sabemos de que Dios es dadivoso, Dios nos regala, nos bendice, pero dice que es algo voluntariamente. El amar es algo voluntario. Tú decides amar, tú decides odiar, tú decides cómo guiar tu corazón. Es una decisión y está en lo que se le conoce como el libre albedrío. En nuestro libre albedrío nosotros decidimos amar o odiar. Una de las cosas, por ejemplo, dice hacer algo voluntariamente o por costumbre, gusto o complacer que se recibe. Ahí habla de algo, lo que es un regalo, algo que simplemente se recibe. Porque si yo voy, vienen y me traen un regalo y si esperan que yo les dé un regalo, no, ese sería un intercambio. O es el pago por lo que he hecho, como lo hacen, por ejemplo, en algunos lugares, el aguinaldo. Pues no es Navidad, es tu Navidad. No, esa no es mi Navidad, es la recompensa por el trabajo que he hecho a través del año. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Ahí está. ¿Qué merecíamos? La muerte. ¿Por qué? Porque es un pago justo. Las Escrituras me dicen, alma que pecare, ésta morirá. Porque la paga del pecado es muerte, más, habla como un pero, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para entenderlo un poquito mejor, dice, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios, ahí está, el regalo inmerecido, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy quiero que entendamos un poco más sobre la Navidad. Apreciemos el regalo más grande que ha experimentado de parte de Dios la humanidad. Y todo esto lo encerraríamos en Juan 3:16. Yo los invito ahí a esa porción de la Escritura en Juan 3:16. Yo sé que muchos se lo saben hasta de memoria, hasta como competencia. Como al decir, ¿quién se fue en Juan 3:16? Y todos levantarían la mano, y porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo amado, y rápido, así luego no lo sabemos.
Alguien dijo, Martín Lutero decía, todo aquel que no entiende de la Biblia, comience aquí. Y todo aquel que cree que sabe mucho, regrese a este versículo, para que no se le olvide, para que volver a las sendas antiguas, para entender. Y en Juan 3:16, bueno, pues lo sabemos, bueno, lo hemos enseñado y hoy no va a ser la excepción, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, está muy bien, pastor, ya me lo sé, hasta lo tengo ahí en el refrigerador, tengo un cuadrito que dice ahí Juan 3:16. De hecho, créame lo que yo siempre he considerado, bueno, no siempre, hubo un tiempo que yo consideré ponerle el nombre de la iglesia Juan 3:16, porque yo lo he confesado en otras ocasiones de que me caía tan mal este versículo, porque todos lo decían. El pastor, recuerdo que preguntaba, digan un versículo de memoria, y luego se paraba, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ok, ya alguien más se levantaba, porque de tal manera, y me caía tan mal, porque todos se lo sabían, y hasta parecían carreras, a ver quién lo decía más pronto, o con cómo lo decían. Pero yo creo y yo me lo aprendí como lo repetían, pero yo no lo entendía hasta que lo entendí, y te lo podría explicar, no es jactancia ni nada, pero de muchas maneras, y lo he predicado de muchas maneras. Podríamos predicar este versículo todo un año y no acabaríamos de predicar este versículo. Por eso me decía Martín Lutero, todo aquel que no sabe, comience aquí. De hecho, se recomienda para los nuevos creyentes que comiencen estudiando el Evangelio de Juan. Está muy lleno de teología, sin embargo, usa un lenguaje que es más entendible, y porque nos habla de sus milagros, misericordia, gracia y el sacrificio perfecto de Cristo, sin hacer menos a los otros evangelios. Sin embargo, Martín Lutero decía, el que no sabe mucho, comience aquí, y el que cree que sabe mucho, regrésese a para que no sea el conocimiento que se envanezca en conocimiento. Y vamos a tratar de desmenuzarlo para entenderlo, para digerirlo, porque a lo mejor a algunos se les va a atorar aquí, como la corbata que me está estorbando. Muy bien, dice, ¿por qué? Vamos a comenzar con esta palabra, porque de tal manera, bueno, empiezas con esa palabra, ¿por qué? Es un por qué explicativo, porque no comenzaríamos una oración diciendo ¿por qué? Es decir, imagínense que yo llego con ustedes y digo, ¿por qué lavé el carro? Y bueno, ¿por qué lavaste el carro? Obviamente porque estaba sucio el carro. Porque compré una casa que estaba al otro lado. Bueno, ¿y a mí qué, pastor? No, es que voy a decir este por qué, porque voy a explicar algo que ya se dijo antes. ¿Se entiende? Okay. Es un por qué explicativo, pero una pregunta sencilla. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué comienza con ese por qué? Porque Dios siendo un padre, ¿por qué Dios siendo un padre enviaría a su Hijo a morir por nosotros? Ya leímos el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que hicieran con Él lo que quisieran. Lo crucificaran, le escupieran, le arrancaran la barba, lo golpearan, se burlaran, que hicieran lo que quisieran con Él. ¿Por qué? ¿Por qué Dios siendo Dios permitió eso? Y no solamente eso, no que lo permitió, sino que Él lo puso ahí. Hagan con Él lo que con Él quieran. La respuesta es porque tenía que ser así. La Biblia me enseña en el Evangelio, se le conoce como el Evangelio de Pablo, pero no es el Evangelio, es la carta de Pablo a los romanos, a los cristianos que estaban en Roma. Y ahí menciona esto, dice, porque no hay justo ni aún uno. Pero que mi abuelita no era tan mala, no hay justo ni aún uno. Y eso grábatelo en tu mente y en tu corazón. Tus hijos, por muy bonitos que se vean, vinieron bañaditos, bien peinaditos, listos para la foto. No hay justo ni aún uno. Tus hijos y mis hijos van derechito al infierno si no se arrepienten.
Y eso ya va a empezar, pastor. A todos va a salpicar. No, yo no, es la palabra de Dios. No hay justo ni aún uno. Pero que la Biblia me dice, el justo o habla de Job, el justo. Habla de integridad, habla de moralidad, no habla de que era justo delante de Dios, hablando del juicio. Dice que no hay justo ni aún uno, y que esto es en Romanos 3:10, y en Romanos 3:23 dice, porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos pecamos. Ya leímos donde la paga del pecado es muerte. Cada pecado. Miren, cada pecado, ahorita que mencioné de la Navidad, mientras hoy muchos van a estar celebrando Navidad, abriendo botellas de tequila, cerveza, adulterando, engañando a la esposa, como sea, lo van a hacer. Y se están hundiendo cada vez más en el pecado, al no entender lo que es la verdadera Navidad. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Por eso, si no entendemos esto de por qué, bueno, ese es el por qué. Porque estamos destinados al infierno y por eso Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea. ¿Qué necesito hacer, pastor? Nada, simplemente cree. La salvación no es por obras, es simplemente creer. Pero como creo que soy condenado, me arrepiento, me duele, me contrista mi corazón, soy compungido en mi corazón. Y en ese momento me doy cuenta que necesito un Salvador y clamo, como hicieron los judíos cuando Pedro les predicó el mensaje. Ustedes crucificaron al dador de la vida. Y ellos compungidos dijeron, ¿qué haremos, varones hermanos? Arrepiéntase. Se arrepintieron después de creer, porque en vano sería creer si no me arrepiento. Por eso dice, ¿crees que Dios es uno? Bien haces, dice Santiago. Pero los demonios también creen. Los demonios no son ateos. Ellos creen en Dios, pero no se arrepienten. Ni para ellos es el arrepentimiento. Por eso inclusive los ángeles de Dios aprenden de nosotros, porque ellos nunca experimentaron la gracia de Dios, el regalo inmerecido. Allá en la eternidad, cuando se rebeló Satanás y sus demonios, fueron expulsados del paraíso. Dios no les perdonó. Pero nosotros, como seres humanos, como creación de Dios, a nosotros sí nos perdonó a través de Cristo Jesús. Entonces los ángeles están experimentando, están conociendo de la gracia de Dios que no experimentaron los ángeles caídos y aprenden de nosotros. Porque esto es dado por revelación. ¿Me explico? ¿Amén? ¿O me regreso? No, ya dele, pastor, adelántele. Porque de tal manera, bueno, vamos allá a Romanos. Si gusta dejar un separador, porque vamos a estar regresando o si ya se lo sabe, pues bueno, ahí. En Romanos 8:2 menciona esto. Dice, después de haber explicado, por ejemplo, de que necesitamos un Salvador, porque no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque de tal manera, ¿de qué manera? Bueno, era la única manera que podía erradicar el pecado. Y aquí nos dice, el versículo 1 dice, ahora pues, ese ahora pues habla después de haber entendido del sacrificio de Cristo y que ya tenemos paz para con Dios en Romanos capítulo 5. Y de ahí nos adelantamos después de haber entendido y haber aceptado el sacrificio de Cristo. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Quiere decir para nosotros los cristianos. Porque se supone que si somos cristianos porque seguimos a un tal Cristo. Entonces dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir que no hacemos las obras de la carne. No quiere decir que no pequemos. No, porque ya mencioné antes, Juan menciona esto. Todo aquel que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Recuerden de que hemos recibido la doble naturaleza.
doble ciudadanía. Una, la que es la terrenal, y la otra es la celestial. Ahora dice, porque la ley, dice versículo 2, y aquí empieza, dice, porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál era la ley? Alma que pecare, ésta morirá. Síganme con mucha atención, si no, no se va a perder. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil a la carne, era imposible que en mi carne yo alcanzara la salvación. Entonces dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. A ver, pastor, explíqueme eso. Bueno, dice esto, dice, grande es el misterio de la piedad. Un misterio es algo que está oculto, que no se ve. Es como las catapixias de Chabelo, ¿se acuerdan? ¿Qué hay en la catapixia? La catapixia número 1, pero está cubierto y tienen que adivinar, o que pues ahí puede ser un carro, puede ser simplemente una manguera o un espejito. Pero habla de que había algo que estaba oculto, dice, el misterio que había estado oculto desde antes de los siglos, menciona Pablo en Colosenses. Dice, más tarde, dice que nos es revelado. Bueno, algo que estaba oculto, dice que enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Cómo? Bueno, cuando Jesús nace, le dice el ángel a José, dice, no tengas miedo en recibir a María, tu mujer. Dice, porque lo que en ella es, del Espíritu Santo es. Lo que ha engendrado es del Espíritu Santo. Si hubiera habido la intervención de José con María, hubiera heredado el pecado. Porque el pecado lo transmite el hombre. El que desobedeció fue el hombre, sin quitarle la culpa a Eva. Adán es el que transmitió el pecado. Y dice, por eso dice David, en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué? Porque el pecado lo transmite el hombre. Y nosotros, ya como hijos, nacemos con el pecado. Se le conoce como el pecado original. Entonces, transmite el pecado. Si José hubiera tenido relaciones sexuales con María, hubiera transmitido el pecado. Y Jesús hubiera nacido con el pecado. Pero nació con la intervención, mediante la intervención del Espíritu Santo, tomando la humanidad, la carne, ahora sí, la humanidad de María, nada más. Nació humano. Era 100% humano, pero también era 100% Dios, porque era del Espíritu Santo de Dios. ¿Me explico? Las dos naturalezas, ok. Entonces, era el misterio. Entonces, ¿cuál era el misterio? De que más adelante dice el ángel, cuando se le aparece a los pastores en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, menciona esto. Dice, gloria a Dios en las alturas, bienaventurados. Les dice, perdón, así no les dice, pero les dice así en Lucas capítulo 2, menciona esto. Ahí espérenme. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Cuando dicen y en la tierra paz, quiere decir que ya no hay pleito. Dice, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Buena voluntad de parte de quién? De parte de Dios. Porque nos estaba dando el regalo más importante para la humanidad, que es su Hijo amado. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Cuando dice manifestado,
es donde entendemos donde grande es el misterio de la piedad, que Dios fue, ahora sí que cuando dice Pablo a Timoteo, Dios se transformó en carne, predicado a los gentiles, visto por los ángeles, recibido arriba en gloria. Ahora, dice, ya después dice que vinieron pues apresuradamente, hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Bueno, ahí en Romanos 8, donde sigue diciendo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí habla de una condición resultado de haber creído en el sacrificio de Jesús. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y Pablo nos menciona en Efesios, en Gálatas, dice, y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, avaricia, codicia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, avaricia, codicia, todo eso. Y que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pastor, ya los echó al infierno. No, yo no. La Biblia es la que nos revela y nos mata primero. Para que una persona nazca de nuevo, tenemos que confrontarlo con el Evangelio y mueren espiritualmente, más bien se dan cuenta de su muerte espiritual. Y al darse cuenta de su muerte espiritual, ahora sí, claman por la vida eterna. Ahora dice, versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Ahí está. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahí está. Quiero dejar de tomar, pastor, quiero dejar del adulterio. Pero no puedes. No puedes en tus fuerzas. Porque tal vez algunos puedan acudir a un centro de rehabilitación como Alcohólicos Anónimos y dejan de tomar. Sin embargo, siguen mintiendo, siguen robando, siguen diciendo mentiras, siguen haciendo lo que siguen haciendo. El dejar de hacer prácticas pecaminosas no nos trae la salvación. Simplemente el creer en el sacrificio de Cristo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros vivís no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí está otra, vamos a decir, tienes vida eterna si es que el Espíritu de Dios está en ti. Y dice que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu si soy salvo o no. Es algo que yo no te lo puedo enseñar, es algo que tú tienes que experimentar. Dice, de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Porque de tal manera, era la única manera de erradicar el pecado y la muerte, venciendo al pecado, haciéndose pecador, siendo inocente. Explíqueme eso, pastor. Bueno, que el Señor Jesucristo, siendo inocente, se vistió de tu pecado y del mío y lo llevó a la cruz y avergonzó al hombre adánico. ¿Cómo? Crucificando la carne. Crucificando al hombre adánico, lo avergonzó. ¿Para qué? Él siendo, no llevando pecado, dice que no se le encontró pecado en su boca, pero haciéndose pecador, venció el pecado siendo inocente. Eso solamente lo vamos a entender en el sacrificio de Cristo. Él era inocente, pero se vistió de tu pecado. Y dice la Escritura, y maldito es aquel que es colgado en un madero, maldecido por Dios. Es por eso que cuando Él estaba crucificado, Él decía, Elohim, Elohim, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y está hablando de que Dios ya no pudo ver a su Hijo Jesús. Es cierto que allí estaba, pero ya no lo pudo ver.
¿Por qué? Porque ya Dios es santo, santo, santo y no tiene comunión con el pecado. Por eso se apartó del pecado. Se apartó, en este caso, se apartó de su Hijo. ¿Cómo es que un hombre a sus 30 y tantos años de edad, en su plenitud de su vida, de su fuerza, murió en unas cuantas horas? Si según esto, la crucifixión es una muerte lenta, que duraban días ahí crucificado, y él alrededor de unas 2-3 horas murió. ¿Por qué? Sabes que la gente muere, sabes, la gente muere porque deja de amar, porque se olvidan, porque en este caso Cristo murió porque ya no estaba el amor del Padre, aunque estaba evidenciando el amor del Padre hacia la humanidad, porque iba llevando nuestro pecado en Él. Ahora, por eso venció el pecado siendo inocente, y venció la muerte muriendo a la carne siendo eterno. Dios es eterno. Dice, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo por mí mismo, pero tengo poder para volverla a tomar. Y Jesús estuvo muerto, y para que no hubiera dudas, 3 días. A veces que escuchamos de que una persona resucitó, vamos a decir, lo dieron por muerto 15 minutos, o 10 minutos, o 3 minutos. La maquinita dijo, pip, y ya murió. Y de repente otra vez volvió. Bueno, ahí cabe la duda de que no, tal vez su corazón se paralizó, algo cardíaco, algo así. Pero el Señor Jesucristo estuvo por 3 días. Y entiéndelo, estaba muerto. Entonces, es como para que no hubiera duda con Lázaro. 4 días y ya apesta. Cuando fue el Señor Jesucristo a resucitarlo. Es para que no haya dudas de quién es el Señor. Por eso habla de que era de tal manera que iba a erradicar, la única manera de erradicar el pecado era con el mismo pecado. De quitar la muerte era con su propia muerte. De tal manera amó Dios al mundo, amó Dios. En 1 Juan 4 menciona esto, 4:9-10, dice esto: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito. Ahí está, envió otra vez, dio a su Hijo unigénito. Cuando dice unigénito es porque es único. Dice que José y María, dice que cuando nació su primogénito, quiere decir que es el primero. ¿El primero de qué? Del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto. Hubo más entre José y María, más hijos. Pero en Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, único. Es como universos. ¿Cuántos universos hay? Uno, universo, unigénito. Amén. Dice, unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación habla de expiación, de un sacrificio de un ser inocente. Jesús era inocente y murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que entregó, vamos a tomar esa otra palabra, al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, habla de que Dios no hace excepción de personas. En Romanos 2:11 dice, porque no hay excepción de personas para con Dios. Aquí la salvación es para todo el mundo. Dice que ha dado a su Hijo unigénito, regalo inmerecido, porque un niño nos es nacido, ahí está la Navidad. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. El regalo más grande que la humanidad pudo recibir fue la vida de Jesús, que ha dado a su Hijo. Aquí habla un verbo, dado, dar. ¿Saben? La persona más miserable no es aquella que no da,
sino la persona más miserable es aquella que cree que no tiene nada que dar. Muchos tal vez, vamos a decir, materialmente no tienen, pero pueden dar un abrazo, pueden dar una sonrisa, pueden dar un gracias, pueden dar una bendición, bendecir a los demás. Nadie puede decir aquí que no ha recibido algo. Todos tenemos algo. Tenemos el aliento de vida. Cuando respiramos, ese lo da Dios, es un regalo de Dios. Por eso la felicidad es apreciar lo que tenemos, vida. Y solamente lo que tiene vida puede producir vida, lo muerto no. Por eso, si hemos recibido la vida de Cristo, ¿qué es lo que quiere que demos? La vida de Cristo, viviendo a Cristo. Dice Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Si Cristo mora en nosotros, enseñémoslo, mostrémoslo a los demás. Todos tenemos algo para dar en esta Navidad. Bendecir a los que nos maldicen, dice la palabra de Dios. Bendecir a los que os persiguen. Dar algo. Dice que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree, ahí está, la salvación se recibe por fe, simplemente creer, solo se recibe, pero está condicionada a creer. Hay una condición para la salvación. ¿Cuál es? Creer. Muchos creen que son salvos, o es más, ni siquiera saben lo que significa esa palabra, ser salvos. Pues, ¿de qué soy salvo? Bueno, de que has violado sus mandamientos, sus estatutos. Por eso estás condenado al infierno. Por eso, si no entiendes esto, ¿cómo podrías ser salvo? Por eso yo no entiendo o no acepto cuando un pastor les da un mensaje de prosperidad, un mensaje de autoestima. Dios te va a hacer rico. Y te digo, ¿quién quiere aceptar al Señor? Entonces son engañados y manipulados para aceptar algo que no entienden. Y es que Dios te va a hacer rico. No. Además, te va a quitar tu orgullo, te va a quitar tu vanidad. Pero por eso las personas levantan la mano y aceptan lo que creen que es a Jesús. Pero no es el Jesús que está en la Biblia. Jesús, el que está en la Biblia te dice, entrégame tu vida. Y para que tengamos vida tenemos que morir. El que quiera su vida, tiene que morir. Ay, ¿tú a qué? ¿Me corto las venas? No. Tiene que morir espiritualmente. Darse cuenta de su muerte. Muerte a su yo, muerte a su ego, muerte a su vanidad. Entonces ahora sí vivir en el Espíritu. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la condición. La salvación está vigente, pero se recibe por fe. Para todo aquel que cree. Menciona en el versículo 36, ahí en Juan 36, Juan 3:36, es el último versículo del capítulo 3. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira que está sobre él. Ahí está, hermanos. El que rehúsa, el que dice, no lo creo. Bueno, aquí no dice que va a venir la condenación, dice que ya está la condenación. En Juan 3:17 menciona esto, y esta es menciona esto donde dice, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso retoma esto y dice, porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué? Porque ya estábamos condenados. El que en Él cree no es condenado, pero el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jamás apreciarás la salvación si no te das cuenta de qué te salvó, de qué te salvaron, o que estás condenado al no creer. Ahí está, el que rehúsa creer está condenado.
no se pierda, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos 5:8 dice esto: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es cierto, celebramos, miren, la iglesia tradicional celebra la misa. La misa habla del misal, habla del sacrificio de Cristo. Sin embargo, ellos lo hacen en una forma en que cada domingo o cada vez que ofrecen la Eucaristía, matan a Jesús otra vez. ¿Cómo? Porque toman el pan y dicen que, bueno, en este caso la hostia, y dicen que literalmente se convierte y lo parten. Y eso te tendría que explicar un poquito más, que eso no es lo que habla, lo que es verdaderamente una Eucaristía, o lo que es la cena del Señor. Celebramos la cena del Señor, celebramos la muerte del Señor, porque es a través de su muerte que tenemos vida eterna, pero es a través de su nacimiento que si Él no hubiera nacido, pues cómo hubiera vivido o cómo hubiera muerto. ¿Me explico? Jamás apreciaremos nuestra vida si no entendemos que ya estamos muertos espiritualmente. Jamás apreciaremos la salvación si no entiendo de qué me salvó. Jamás apreciaré al Padre si no me comporto como su hijo o si no soy su hijo. Jamás apreciaré el regalo de Dios si por fe no lo abro, el regalo. Jamás apreciaré y entenderé mi herencia si no abro el testamento. Si a ti te dejan una herencia, para eso tú tienes que ir al juez para que lean el testamento. Pero si tú dices, no lo lea, no lo abra, ¿cómo entenderías qué fue lo que te dejó? Y el testamento es la Biblia, su palabra. Por eso se conoce el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Y el testamento, tu testamento, a quién se lo vas a dejar? ¿Al hijo del vecino? No, a tu hijo. Por eso la Biblia es para nosotros, los hijos, y para todo aquel que cree. Dice, jamás apreciaremos su muerte si no aprecio su nacimiento. Jamás apreciaré la Navidad si no me la enseñan. Pero como ya me la enseñaron, Dios quiere que demos de gracia lo que recibimos de gracia, compartiendo del regalo más grande que existe a la humanidad. Quiere que lo enseñemos. La Biblia me enseña, esto enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a las futuras generaciones. ¿Para qué? Para que aprendan. Y las repetirás cada año. Cada año hablamos de la Navidad y las voy a seguir predicando mientras Dios me preste vida, hablando y enseñando sobre el nacimiento de Jesús. Tenemos que apreciar el regalo de Dios, entender lo que es el sacrificio, el regalo más grande, el nacimiento de Jesús. Te voy a hablar sobre lo que es una reflexión de que entendamos. Habla de un joven que estaba a punto de graduarse de la universidad y admiraba desde hace mucho tiempo un auto deportivo, el cual se lo pidió a su papá. Cuando se graduara, regálame este carro. Y como el padre tenía los recursos para comprárselo, se lo fue y se lo pidió. Cuando yo me gradúe, regálame este carro, papá. El papá no dijo nada. Y llegó el día de la graduación. Y el día de la graduación, el padre viene con una bolsita de regalo y le entrega el regalo. El joven contento abre ese regalo, y cuando abre ese regalo ve que está una caja envuelta en papel de regalo, y lo abre, y cuando lo abre encuentra una Biblia que
muy bonita, que forrada en piel y con letras grabadas grabadas en oro con el nombre del joven. El joven, cuando vio ese regalo, se indignó, se enojó. Con tanto dinero que tienes y solamente se te ocurrió regalarme esta Biblia. El joven se enojó y se fue. Y jamás volvió a ver a su padre. Se fue de la casa. Con el tiempo, el joven se convirtió en un exitoso hombre de negocios. Tenía una hermosa casa, una bonita familia. Se sentía realizado. Y un día le avisaron: tu padre está muy enfermo. Y él sintió un impulso por ir a visitar a su padre después de años. Y cuando se disponía a ir a visitar a su padre, a este joven le avisaron que su padre había fallecido. No solo eso, sino que también le dijeron: sabes que te ha dejado como su único heredero y tienes que venir a tomar posesión y a firmar y los trámites legales. Está bien. Fue a la casa de su padre y estuvo observando los papeles importantes, los documentos importantes que tenía su padre, y en lo cual también encontró aquella Biblia que su padre le había regalado o quiso regalarle en el día de su graduación. Sintió un impulso por tomar esa Biblia. A él le vinieron los recuerdos de su padre y, angustiado, lo invadió la tristeza y tomó esa Biblia, y al tomarla resbalaron unas llaves. También encontró una nota en la que decía, en la cual estaba la fecha del día de su graduación. Y decía: estas son las llaves que abrirán el auto que tanto deseas. Y en la Biblia encontrarás las llaves del reino de Dios. Él le decía: felicidades, te amo mucho. Con lágrimas en sus ojos abrió la Biblia y comenzó a hojear las páginas. Su padre cuidadosamente había subrayado una porción en Mateo 7:11, donde dice: si ustedes, que son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes se lo pidan. ¿Cuántas veces hemos rechazado el regalo de Dios? Llaves que puso en nuestras vidas para abrir las puertas del camino al cielo, del éxito, el amor y las de nuestro corazón. Pero nosotros quisimos otras cosas porque considerábamos que nuestras decisiones eran mejores, que nuestros pensamientos eran mejores que las de Dios. Nuestro orgullo no nos permite abrir la caja donde está el regalo más deseado y que más necesitamos. No dejes que pasen los años o toda tu vida para que el día de mañana caigan las llaves a tus pies. Puede ser demasiado tarde. Hoy es el día. Abre tu caja, abre la Biblia y recibe el regalo inmerecido que Dios tiene preparado para ti.
me acordaba de en una ocasión que en el cumpleaños de mi hermano, estoy hablando hace como 8 años, 9 años, yo ya convertido al Señor como el primer cristiano en mi familia, yo le compartía a mi hermano de la palabra de Dios y yo oraba por él. Señor, cuídalo, Señor, protégelo. Y un día el Señor me hizo entender que cambiara mi oración y cambié mi oración. Le dije, Señor, haz lo que tengas que hacer, pero no permitas que su alma se pierda. Haz lo que tengas que hacer. Recuerdo que llegó el día de su cumpleaños de mi hermano y le regalé igual en una bolsita una Biblia. Y recuerdo que él estaba contento, sonriendo, pero cuando vio que era una Biblia se le borró la sonrisa. Al otro día sufrió un percance, el cual lo llevó a entender y aceptar el sacrificio de Cristo en su vida. Y hoy por hoy le sirve al Señor. Hoy por hoy Él abrió ese regalo, entendió ese regalo que es la Biblia. El regalo más grande para la humanidad es su Hijo amado. Él es la palabra. Y esa palabra se hizo carne, dice Juan, y vimos la gloria del unigénito. Ese verbo se hizo carne. El verbo es la palabra. Todos tenemos algo que regalar. Que en esta Navidad regala lo más preciado, lo que tiene trascendencia hasta el tercer cielo, la palabra de Dios. Para nosotros los cristianos, la muerte de Jesús, lo más importante, pero no menos su nacimiento. No enfocándonos en la fecha, sino en el acto más maravilloso. Y grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, predicado a los gentiles, visto por los ángeles, recibido arriba en gloria. Y un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Te pedimos por todos aquellos que escuchan esta palabra para que reciban, así como José y María buscaban un lugar donde naciera su hijo. Encontraron un pesebre. Y hoy ese pesebre es el corazón de todos aquellos que permiten que nazca Jesús en sus corazones, trayéndoles vida y gozo y paz. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz, gozo, justicia en el Espíritu. Porque esta Navidad no es de bebidas, borracheras, bailes, sino de que un hijo nos es nacido. Un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. Gracias, Señor, por revelarnos el verdadero entendimiento sobre lo que es la Navidad. Gracias, Señor. Te damos honra y gloria, Señor, por ese regalo inmerecido. Aleluya. Amén. Gloria. Gracias, Señor. Gracias.